Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Estamos en nuestra estación 39. Avanzamos muy bien en las estaciones. Llegamos a la estación Divon Gad. Así es que gracias por acompañarnos en este tiempo de Torá al instante. Un saludo especial para todos y bienvenidos. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a esta programación de Israel Casa Integral, su casa, aquí desde la ciudad de Cherryville. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos, amados, por estar siempre fieles ahí en la compañía de este tiempo de la enseñanza. Estaciones del pueblo de Israel saliendo de su condición de esclavitud. Una promesa que Adonai había entregado a Abraham, el padre de la fe, en el que su pueblo pasaría por un tiempo de esclavitud, por supuesto. Pero llegaría el momento en que, con mano fuerte, brazo extendido, Hashem, a través de Moshe, tomaría a ese pueblo que presentó clamor al Padre y por fin, después de tantos años, salen a la promesa entregada al Padre Abraham. Pero es interesante que la promesa que fue entregada a nuestro padre Abraham no fue una promesa inmediata, instantánea. Han transcurrido más de 400 años. Pero no solamente 400 años desde ese tiempo hasta ese proceso de Egipto, sino que además ahora salen con riqueza, como la promesa así lo había indicado, grandemente enriquecidos, con abundancia de riqueza, sale el pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, de Ramasés pasamos a Sucot y aquí empieza una larga historia. Una larga historia por la que, sin lugar a dudas, tú y yo, todos nosotros, la comunidad humana, estamos o pasaremos en algún momento. Todo ser humano hemos pasado por todas estas estaciones. Y no nos habíamos tomado, repito, el tiempo de hacer un estudio tan detallado acerca de ellas. Y yo creo que en la medida que hemos ido avanzando, definitivamente hemos aprendido enormes cosas que tanto leer nuestra Biblia, tanto estudiar y seguramente las habíamos pasado por alto. Sin embargo, vamos en el año 38 años después. Ya en este proceso sabemos de la partida de Miriam, sabemos de la partida de Aarón, sabemos de todo lo que ha ocurrido con la rebeldía, la rebelión, la desobediencia, la blasfemia, la calumnia, la crítica, la murmuración, el conflicto, el caos. Todo esto lo ha vivido la casa de Israel. Pero ya estamos en el año 38. Ya pasamos en la reunión 38, en la estación 38, y Yev Avarim, y hablamos de la importancia de entender cómo allí se resalta de manera especial el tema de la iniquidad, el tema de la transgresión y el tema del pecado. Pero en Avarim concluimos que es el momento de pasar al otro lado. Sin embargo, al llegar a la tierra de Canaán, es importante tener presente, amados, que ahora el pueblo de Israel tiene mayor conocimiento de la palabra, de la promesa, pero a su vez las generaciones que partieron, que ya de esto hemos hablado en todos los programas anteriores,
después de toda esta adversidad y toda esta batalla que el pueblo ha vivido, ahora se levantan las nuevas generaciones. Y es justamente aquí donde en las nuevas generaciones, al pasar a la tierra de promesa, ahora nos vamos a encontrar con otra gran dificultad. ¿Cuál es? La dificultad de encontrar a otros pueblos. Hablamos de los amonitas, los moabitas, los madianitas, hablamos entre otros pueblos también de los amorreos, y aquí se van a levantar infinidades de pueblos que tienen ya posesión de la tierra de Canaán, que han sido forjadores de esa tierra, y forjadores en su manera, en su cultura, en su pensamiento, en su manera práctica de vivir la vida, es decir, apartados de Adonai y sencillamente entregados a todo tipo de idolatría. Aquí sería muy interesante, y no he profundizado en ese tema, pero recordemos que en el caso de los amonitas tenían o adoraban a un ídolo llamado Milcón. Dejé como tarea que usted por favor indagase un poco ahí en su diccionario bíblico, en su navegador, Milcón que adoraban los amonitas, qué tipo de ídolo era, es decir, cuál era su tendencia. Y digo cuál era su tendencia porque si miramos en el caso de los moabitas, el ídolo de los moabitas era precisamente Quemos, y recordemos que allí era el lugar donde se entregaba a los hijos para ser quemados como ofrenda, entre otras cosas. Lo que sí podemos concluir, según nuestra estación anterior, 38, es que todos estos pueblos vienen de una condición de perversión en todos los sentidos, homicidas, perversión sexual, hombres con una idolatría terrible, su concepto acerca de los ídolos, sus dioses, comillas, con D pequeña. Ahora el pueblo de Israel va a entrar en contacto en las fronteras, atención a la palabra, en las fronteras de los moabitas, en las fronteras de los amonitas, se va a encontrar con el tema de la estación 39. Dibón Gad. Por favor, escríbalo en sus notas. Yo tengo aquí ya la gráfica. Dibón Gad. Creo que la voy a dejar hasta donde vamos. La verdad no sé si pueda hacer una segunda parte, si el tiempo nos lo permite, si no lo vamos a hacer solo en una parte, porque este tema de Dibón Gad tiene mucho que hablar, especialmente en lo que estamos viviendo justamente para los tiempos de hoy. Para el tiempo de la grabación de este programa, se están ocurriendo las guerras entre Israel, Irak, Emiratos y todo el sector del Medio Oriente, ya involucrado también Estados Unidos. Y lo estamos viendo, repito, en vivo y en directo, cómo se disparan misiles y misiles y misiles, y se ataca aquí, se ataca allá, y bueno, etcétera. Toda esta historia que estamos viviendo hoy en el siglo XXI está siendo registrada en cada una de estas estaciones. Todo lo que está ocurriendo aquí desde este tiempo ya venía ocurriendo, ya se estaba gestando, ya se estaba formando, porque recordemos que todo empieza desde el tiempo de Amalek, el enemigo acérrimo de la casa de Israel. Apenas habían salido de Egipto y ya Amalek los ataca, y los ataca por la espalda, y empieza toda esta historia. Justamente también para este tiempo de grabación estamos pasando por la celebración de Purim, y allí nos encontramos con Amán y la intención de erradicar completamente al pueblo de Israel. Sin embargo, vimos la gestión maravillosa de Esther, la Hadasha, vimos la gestión de Mardoqueo, y por supuesto en un libro en el que no está escrito literalmente el nombre de Hashem, el nombre de Adonai, aparece un texto en el que en el Sot, en lo secreto, en lo oculto, Adonai está presente. Y no solamente está presente, sino que está actuando, está haciendo las cosas.
Y cuando vivimos la guerra que se está viviendo hoy, repito, y empezamos a hacerle un estudio a Daniel 8 y los profetas y todo lo que ocurre, literalmente lo que está ocurriendo hoy está escrito en el Tanaj y se está cumpliendo proféticamente cada palabra. Así es que esta estación de Dibón Gad tiene mucho que ver con las narrativas de todas estas guerras que ocurrieron y que se van a ocurrir ahora entre el pueblo de Israel y todos estos otros pueblos. Porque recordemos que aunque la promesa fue dada y la promesa se ha de cumplir, ciertamente Israel tomará posesión de la tierra de Canaán. Pero lo que no se nos dijo es que en la tierra de Canaán ya habían otros, comillas, primos y otras culturas, y que estas culturas, además, eran de por más idólatras y perversas en muchas maneras. Ahora, el pueblo de Israel viene caminando en una cultura como creyentes que reconocen a Adonai, pero que no solamente lo reconocen, sino que también a su vez lo desobedecen, también a su vez lo blasfeman, tal vez a su vez, también a su vez quieren hacer las cosas como les parece. Entonces vemos que ahora este pueblo se va a encontrar con pueblos que nunca jamás conocieron, con quien nunca jamás han tratado, y se pueden, entre comillas, vislumbrar por cosas que, repito, nunca jamás habían visto. Y el caso de Dibón. Dibón es una ciudad muy interesante. Estoy haciendo solo un comentario general. Digo, Dibón es una ciudad de hecho muy interesante porque es una zona de tierras cálidas, de aguas termales, donde podríamos decir incluso para el tiempo hoy, en la actualidad, es un lugar de recreación, es un lugar de turismo, precisamente por sus tierras, repito, por sus termales. Entonces, el pueblo de Israel que vienen atravesando un desierto empiezan a encontrar un lugar como este y empiezan a encontrar pueblos como estos. Y ahora la pregunta es, ¿están firmes en el propósito de Adonai? ¿O pareciera ser que ahora la debilidad, el mundo, las atracciones, lo que van a empezar a ver les llama tanto la atención que hacen que empiecen a olvidarse de la promesa de Adonai? Todo esto es muy interesante. Ahora, vamos a ir a nuestro libro de estudio para ir desarrollando el orden del programa. Y acompáñenme por favor al libro de Bamidbar, Números. Y vamos a tomar en el libro de Números el capítulo 34. Y del capítulo 34 tomaremos el verso 45. Por favor, vaya conmigo al texto. Libro de Números, capítulo 34, verso 45. Léalo conmigo, por favor. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón. Hay un guión allí, Gad. Observen que hay una palabra o un nombre compuesto por dos palabras a su vez. Uno es Dibón, que es una ciudad, y Gad. Muy interesante Gad. Me llamó poderosamente la atención el concepto de Gad, porque Gad está haciendo referencia nada más ni nada menos que al séptimo hijo de Jacob. El séptimo hijo de Jacob es Gad. Y Gad es el primer hijo de Silpa, se me escapa la palabra, no me gusta decir la sirvienta, esa palabra me parece un poco peyorativa, pero la persona que acompaña particularmente a Elías, digamos como su asistente, como la persona de confianza, Silpa, le entrega a Jacob dos hijos, el hijo número 7 que es Gad y el hijo número 8 que es Aser. Es más, voy a repetirlos porque me parece que esto es muy importante que lo tengamos presente, y es muy importante que lo tengamos presente además porque evidentemente ahora cuando ya se pase a la tierra, a Canaán, y empecemos a ver las batallas, las guerras y las conquistas de la tierra de promesa que se debe poseer, que se debe conquistar, entonces vamos a ver que vendrá también la promesa de Josué capítulo 1, verso 5 en adelante, cuando el Padre le indica a Josué: y tú entregarás la heredad a toda la casa de Israel. ¿Recuerdan? Y es precisamente porque aquí es necesario conocer
el orden de los nacimientos. Y el orden de los nacimientos viene de la siguiente manera. Por favor, tome nota. El primero de los hijos de Jacob que nace con su primera esposa, digamos, con Lea, es Rubén. Posteriormente nace Simeón. El número 3 es Leví. El número 4 es Judá. El número 5 es Dan, pero el número 5 es hijo de Bilha, la dama de compañía, pongámoslo así, de Raquel. ¿Me están captando? Silpa es con Lea y Bilha es con Raquel. Entonces, al no tener hijos Raquel, le entrega a su dama de compañía, que es Bilha, y de Bilha nace el número 5, el hijo número 5, que es Dan, y luego nace el número 6, que es Neftalí. Posteriormente, cuando Raquel entregó a Bilha, entonces Lía pues también dispuso entregar a Silpa. Y de Silpa viene el número 7, que es Gad, y el número 8, que es Aser, muy importante. Posteriormente vendrán más hijos con Lea, que son número 9, Isaacar, número 10, Zabulón, y ya finalmente los hijos de Raquel. Finalmente nace el número 11, que es José, y el número 12, que es Benjamín. Y aquí no se menciona normalmente en las gráficas, nunca aparece o no aparece normalmente presentada a Dina. Recordemos que Dina también es hija mujer, la que se menciona como única hija mujer de los de Jacob con Lea, que es precisamente Dina. Muy bien. Entonces quise mencionar ese orden porque ahora nos vamos a encontrar que van hacia la tierra de Dibón. Repito que es una ciudad muy interesante, con un muy buen clima, con ciertas comodidades. Dice la definición de Dibón, que es un lugar de asentamiento, es un lugar de aguas, es un lugar donde también a su vez se produce el desfallecimiento y la vacilación. Ya hablaré un poco más en detalle a qué hace referencia a estas dos palabras, porque hay desvanecimiento y porque hay vacilación. Y básicamente vacilación aquí lo podríamos poner en el término de Amalek. Recordemos que cuando enseñamos acerca de Amalek, concluimos que Amalek tiene el mismo valor numérico de la palabra duda, y el Amalek que tenemos hoy, el enemigo número 1 que tenemos hoy, todos los seres humanos, pero hablemos de la casa de Israel, es precisamente la duda. La duda, todas las cosas que ayudan para bien vienen de parte de Hashem. Tenemos promesa, como dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad es dada y ninguna fuerza del enemigo os hará daño. Y esa es una promesa establecida sobre la cual estamos fundamentados y sobre la cual caminaremos. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros conocer la palabra, leer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, conocer las palabras de autoridad? Mi amado, en todo serás bendecido y estas bendiciones te alcanzarán si obedeces la palabra de Adonai, si haces conforme a todo lo que está escrito. Es decir, la palabra, la promesa y la bendición están determinadas. Vimos Berechit capítulo 1 verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y nos entrega mayordomía, autoridad, gobierno, administración. Por favor, para que los hijos de Adonai vivamos una vida de tranquilidad, de gozo, de paz, de estabilidad, en todo el sentido de la palabra. Pero viene la vacilación y desfallecemos. Digo, vacilación en el sentido de la duda. No nos sentimos caminando en la fe. Es decir, todos tenemos fe. Sí, yo tengo fe, pero la palabra nos dice: si tu fe fuese tan solo como un pequeño grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y la montaña se moverá. Pero nosotros somos de los que le decimos a la montaña: muévete, 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 1 semana, 2 semanas, de pronto, si somos muy perseverantes, 3 semanas diciéndole a la montaña, al problema, a la dificultad: muévete. Y después de unos cuantos días decimos: yo ya sabía que esa montaña nunca se iba a mover.
¿Qué significa eso? Significa que desfallecemos, significa que vacilamos. Tenemos fe, pero no caminamos en la fe. Tenemos el Ruach, pero no vivimos en el Ruach. Ayer hablamos sobre ese tema. No se trata de qué bonito predica, no se trata de qué bonita iglesia, no se trata de que me gusta la alabanza, me gustan los instrumentos, me gusta la decoración. No, nosotros no vamos a la iglesia por lo que los ojos nos quieren mostrar que nos parece bonito, que nos parece agradable. Nosotros vamos porque la palabra, porque la enseñanza, porque Yeshua, porque la bendición, porque el milagro lo estamos viviendo en el lugar donde nos reunimos y nos congregamos. Por supuesto, creo que tengo que retomar el programa anterior por el tema de Divon Gad, porque si nosotros vamos a la congregación, venimos al Shabbat, nos comprometemos en la obra, estamos en el ministerio, somos fieles en lo que tenemos que dar, ofrendar, la terumá, el diezmo, la ofrenda, lo que tenemos que hacer, somos nuestra casa, bendecimos nuestra casa, somos bendecidos. Pero saben, a veces somos tan bendecidos y tan inconformemente bendecidos que nada nos satisface. Con nada estamos satisfechos, con nada estamos de acuerdo, con nada nos parece, con todo tenemos contrariedad. Y esta contrariedad, y esta contrariedad, y esta contrariedad. Entonces llegamos a Divon, una ciudad, repito, de asentamiento, es decir, donde tú vas a esa ciudad y tú dices, wow, me encantaría estar en este lugar. No sé, ustedes podrían colocarme aquí en el chat alguna ciudad que alguna vez tuviste la oportunidad de conocer, un país al que alguna vez tuviste la oportunidad de conocer y de pronto llegaste a ese lugar y viste ese precioso Mediterráneo y dijiste, wow, qué lugar tan extraordinario. O estuviste, no sé, en Francia, en Italia, por allá en Siena, en Italia, qué precioso Siena, y usted de pronto dice, qué lugar más hermoso para vivir. Pero nunca nos damos cuenta qué lugares tan hermosos tenemos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Tenemos lugares hermosos. Nosotros que llevamos ya unos cuantos años fuera de nuestro país, cuando tenemos la oportunidad de ir a mi amada Colombia, a mi patria, cuán gozoso me siento cuando tengo la oportunidad de visitar los campos en las regiones de Boyacá, de visitar los llanos en esa región preciosa de los llanos orientales, de visitar esas preciosas tierras cafeteras en Armenia, en Pereira, en Manizales, de ir por esas tierras de la montaña en Medellín, de visitar esas costas preciosas en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, de ir a esa preciosa región del Valle del Cauca, de conocer toda esa tierra preciosa en Nariño, en los Santanderes, en Bucaramanga, en Cúcuta. ¡Qué tierra más hermosa! ¡Qué lugar más bello! Yo creo que Colombia definitivamente es un lugar de asentamiento, es un lugar donde quisiéramos vivir. De hecho, escuchaba en estos días a una persona que decía, ya el sueño americano, ya la gente, el sueño no es venir a América. Los americanos hoy, americanos nativos de Estados Unidos de América, hoy su sueño es Latinoamérica. Hoy los americanos sueñan con estar en Costa Rica, sueñan con vivir en Colombia, sueñan con vivir en Chile, sueñan con vivir en Perú. Los sueños están cambiando. Muy bien. Y vemos que entonces Divon tiene dos palabras. Divon, un guión que separa, y Gad. ¿Por qué? Porque posteriormente, no ahora, pero posteriormente esta tierra ha sido asignada a la tribu de Gad. Y ya para llegar allá tendríamos que hacer un recorrido enorme por todas las batallas que tuvieron que pasar para llegar luego posteriormente a establecerse aquí en la tierra de Divon, establecerse la comunidad de Gad. Entonces Gad, para definir la tribu de Gad, es una tribu de fortuna. Esa palabra fortuna se refiere a una tribu hacendosa, se refiere a una tribu de alegría, se refiere a tener la fortuna de vivir en un lugar tan extraordinariamente especial. Pero viene algo muy interesante y quiero que me acompañen al libro de Bereshit, por favor. En el libro de Génesis, un texto que por supuesto todos conocemos, el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 3,
Y el verso 15, que tanto esta es una de las citas preferidas de la pastora Pili, libro de Génesis capítulo 3, verso 15, usted dirá, pero ¿qué tiene de especial esta cita que a la pastora Pili le llame tanto la atención? Pues de hecho es la cita de su programa Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15. Vamos a leerla, por favor, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero ¿por qué a la pastora Pili le gusta tanto? Porque aquí estamos en Dibón, y en Dibón se ocurre algo extremadamente importante. ¿Qué ocurre? Ahora ha llegado el momento en que la casa de Israel se va a encontrar en una frontera. La palabra frontera, que la he resaltado en varias ocasiones, usted me ha escuchado resaltando la palabra frontera. La frontera es un límite que separa, es un límite que divide, es un límite que establece como tal el límite. Hasta aquí tienes acceso, a partir de este lugar deberías tener el permiso o el acceso permitido, pero hasta aquí es tu límite. Es lo que Adonai nos presenta todo el tiempo en el camino de la vida. Es el límite que tenemos entre el bien y el mal. Es el límite que tenemos entre la razón humana y el entendimiento en el espíritu. Es el límite que tenemos entre el poder de la palabra viva y el límite que tenemos entre lo que el mundo pueda decir o hacer. Hay un límite, hay una frontera. Hay una frontera que lastimosamente en muchas ocasiones vemos que esa frontera se rompe. Y vamos de regreso al libro de Números, porque en el libro de Números ahora nos daremos cuenta que evidentemente la tribu de Gad no solamente conquistó la ciudad de Dibón. Acompáñenme al libro de Números capítulo 32 y veamos el verso 34 puntualmente. Pero permítame leerlo mejor desde el verso 31. Leámoslo, por favor. Libro de Números capítulo 33. Libro de Números capítulo 33 y veamos el verso 31 en adelante. Dice: y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Adonai ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados de delante de Adonai a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. A este lado del Jordán estamos, justamente ahora. Así Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón. Por favor, preste mucha atención aquí al nombre de Sehón, porque Sehón es un rey que es un rey amorreo. Aquí el texto lo dice: el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra de sus ciudades y sus territorios y las ciudades de alrededor. Cuando llegan a este lugar hay un rey que es el rey de Sedón. Observen, Sehón o Sejón, un rey amorreo, un rey perverso, pero era un rey que tenía un extenso territorio como autoridad de gobierno. No era propiamente la ciudad capital, realmente, a ver si tengo un momento la nota, porque el rey de Sehón Sejón era el rey de Hesbán, y Hesbán era una extensión de terreno enorme, y la última punta de la extensión de Hesbón era precisamente la ciudad de Dibón. Pero todos esos territorios, el pueblo de Israel entró en fuerzas, entró en guerra del siglo XXI, estamos en guerras, y ellos tomaron posesión y conquistaron los territorios. Ahora, vamos a leerlo nuevamente. Así Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón. Repito, el reino de Sehón aquí es un territorio extremadamente extenso. Y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor.
Y los hijos de Gad edificaron Dibón, que es donde estamos hoy en la estación 38, edificaron Atarot y edificaron Aroer. Ahora, definamos un momento aquí la palabra edificaron. Cuando nosotros leemos el verso 34 de Números 33, dice, lo voy a repetir, los hijos de Gad, hijos de Silpa, hijo número 7 de Jacob y Silpa, la sierva de Lea, los hijos de Gad edificaron Dibón, edificaron Atarot y edificaron Aroer. Cuando nosotros leemos ese texto, entendemos literalmente en una lectura básica, entendemos que edificaron, construyeron. ¿Qué construyeron? Edificios, el mall, los estadios, las sinagogas. Pues veamos, sería interesante en este libro de usos y costumbres del pueblo de Israel, qué tipo de edificaciones o de qué manera edificaron. Es una buena pregunta, se los dejo como tarea. ¿Qué fue lo que edificaron? En el verso 34 nos dice que los hijos de Gad edificaron Dibón. Pero si estaban en Dibón y había un rey y habían gentes y habían pueblos, pues habían edificaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que ellos llegaron a edificar diferente a lo que ya existía? ¿Y qué tan constructores y tan edificadores era el pueblo de Israel, que venían de ser un pueblo atravesando el desierto en carpas, ahora vienen a edificar en las ciudades? ¿Ves? Entonces lo leemos y repito, al leerlo pareciera una lectura simple y muy seguramente la pasamos por alto. Pero busquémosle el sentido espiritual, no la lógica literaria de edificar. Busquémosle un sentido espiritual. Ayúdeme por favor aquí en el chat. ¿Qué fue lo que edificaron? Y aquí edificar tiene que ver con la fe. Aquí edificar tiene que ver con la emuná. Aquí edificar tiene que ver con el odre nuevo. Ya no existirán en estas tierras esos odres viejos de religión, de idolatría, de paganismo, de perversión, porque hemos conquistado esta tierra y al conquistar esta tierra, los hijos de la casa de Israel ahora edifican. ¿En qué edifican? En el fundamento de la palabra, edifican en el fundamento de la integridad, edifican en el fundamento de la luz, edifican en el fundamento de Yeshua. Y aquí vemos que esta serie de ciudades fueron, repito, poseídas por las tierras, por las tribus de Israel. Lo que conocemos como Transjordania le fue asignada a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés después de haber vencido a los príncipes que habían en este lado del río. Primero tuvieron que vencer esos príncipes para entonces poder tomar posesión de la tierra, es decir, heredar la promesa que ya había sido entregada. Pero fijémonos que Gad fue el primero que comenzó, dice la palabra, a recibir esto. Gad, y esto es muy importante, ¿por qué el primero que recibe tierras es Gad? ¿Por qué no fue otro de los hijos? ¿Por qué? Y la explicación que nos muestra es muy interesante. Primero que comenzó a recibir esto fue Gad, porque fue el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Entonces ellos fueron los que heredaron esta primera parte. Estaba Raquel y Lea y Bilha y Silpa. Y Raquel y Silpa eran las mujeres principales y sus siervas heredaron hijos con ellas. Muy bien. Ahora, este primer hijo de Silpa es el primero que recibe en herencia una ciudad. Repito, la ciudad de Dibón. Ahora, vamos a ir avanzando a lo que quiero que lleguemos por un momento. Permítame ir revisando la nota, porque tengo ya en la nota aspectos que usted necesita tener para cuando reciba la nota. Recuerde que usted, por favor, algunos hermanos me han pedido que coloque la nota al frente, que van a tomar una fotografía, si es que los estoy atendiendo. No sé cómo quede la fotografía, si eso queda bien, pero si no queda bien, por favor, con muchísimo gusto yo se las remito a través de las redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, por donde sea. Yo con mucho gusto les envío la nota y gracias a los que las están coleccionando. Qué bueno. Yo tengo mi colección, aquí está. Miren, hermanos, aquí tengo mi colección de todas las estaciones. Aquí vamos estación por estación. Aquí estoy haciendo mi cuaderno de notas, muy interesante.
Espero que ustedes puedan hacer este contenido también y nos preparemos, porque cuando tengamos la oportunidad de ir a algún lugar a donde nos lleven, a donde Adonai nos permita ir, y usted lleva todas estas notas, usted tendrá un material maravillosamente extraordinario para poder compartir. Y yo procuro, repito, hacer mis notas muy sencillas en un cuadrito práctico, de tal manera que cuando usted lo tenga a disposición lo pueda también a su vez compartir. Vamos a ir al libro de Números, por favor. Estamos en el libro de Números capítulo 33, vamos a ir al capítulo 21. Ya estábamos demorados de ir al capítulo 21, que lo hemos visto en tantas ocasiones. En el libro de Números, en el capítulo 21, vamos a leerlo nuevamente desde el verso 10, ya lo hemos leído en muchas ocasiones. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Ya vimos que Obot representa los odres, el odre viejo, el odre nuevo. Y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim. Ije-Abarim fue nuestra estación anterior, la estación 38. Allí hablamos de las circunstancias del odre nuevo, del odre viejo, pero ¿qué significa el odre nuevo? Nacer de nuevo, tener identidad, tener compromiso, tener responsabilidad, estar libres de la iniquidad, estar libres de la transgresión, estar libres de pecado y apartarnos de todo aquello que significa idolatría. Eso fue lo que vimos en Ije-Abarim. En el desierto que está frente de Moab. Esto es en la frontera con Moab. Al nacimiento del sol, es decir, hacia la zona oriental. El nacimiento del sol, el sol nace por el oriente, la zona oriental. Partieron de allí y acamparon en el valle de Getzeret. Atención a esto que es tan extremadamente importante, porque el valle de Getzeret es precisamente la tierra de Sehón, o lo que conocemos como Hesbón, que es la capital. Y aquí en esta capital de Hesbón hay un rey que se llama Sehón, que ese rey posteriormente va a ser destruido literalmente por el pueblo de Israel, y toda esta tierra del valle de Seret será conquistada y entregada, como lo leímos en el libro de Números 33, entregada a Gad y a otros, a Manasés y demás. Muy bien, a Rubén. Vamos al verso 13, libro de Números capítulo 21, verso 13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio amorreo. Porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por favor, présteme mucha atención. Yo espero que cuando usted esté leyendo su Biblia, espero que esté leyendo conmigo el texto, por favor. Si no lo puede hacer ahora porque va conduciendo o está en su trabajo, cuando regrese a su casa y tenga su estudio personal, vaya a su Biblia, léalo, subraye, por favor, escriba las notas importantes, que es la única manera como tenemos de aprender y de conocer las maravillas que la palabra nos enseña. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Voy a hacer otro ejercicio. Si usted toma su Biblia y usted lee esto de la manera que yo lo voy a hacer, probablemente no entendemos nada, y lo hemos leído N veces y nunca aprendemos nada, porque no estudiamos como se debe hacer un estudio. Lo voy a repetir. Libro de Números capítulo 21, verso 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio amorreo, porque Arnón es el límite entre Moab y el amorreo. Verso 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Adonai lo que se hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y de Seret, y la corriente de los arroyos que va a parar en Ar. Todo eso que dice allí lo pasamos perfectamente por alto, porque no entendimos absolutamente nada. Ahora, vamos a desmenuzar un poquito lo que estamos leyendo. Lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos dice? Ya vimos que los hijos de Israel acamparon en Obot. En Obot, ¿qué vimos? O la palabra Obot, que traduce odres. Repito, odres nuevos, odres viejos. Nadie pone el vino en el odre, el vino nuevo.
en el odre viejo, y ahí lo que nos está diciendo es que todo lo que estamos aprendiendo hoy en nuestra Kadosh Torah, en el regreso que estamos llevando, regresad por las sendas antiguas, regresad a la palabra, regresad a la Torah, y ahora que estamos aprendiendo Torah, y ahora que estamos estudiando las misbot, y ahora que estamos estudiando las convocatorias, ahora estamos vestidos de un odre nuevo, porque ahora caminamos como viendo al invisible, entendiendo lo que Yeshua y Adonai está haciendo con nosotros. Adonai nos está llevando porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora estamos comprendiendo lo que pasó aquí. Ahora acamparon posteriormente en Abarín y Jeabarín, y allí vimos que en Abarín nos dimos cuenta que allí se tiene que ver que aquí ya el hombre viejo no puede seguir marchando. Ya no más. Lo tengo que repetir, hermanos, cuando vimos la estación 38. Estamos en las congregaciones. ¿Cuánto tiempo llevas en tu congregación? Uy, hermano, yo en esta congregación llevo aproximadamente 25 años, tal vez 30. Saben, los americanos, la comunidad americana aquí en los Estados Unidos, viven 50, 70, 80 años en la misma congregación. Ellos, sus padres, abuelos, bisabuelos se congregaron ahí, ellos nacieron ahí, se congregaron ahí, vivieron ahí, viven ahí, mueren ahí, y sus hijos continúan ahí para siempre. Qué cosa tan bonita. La comunidad latina pasan 2 años en un lugar, 3 en otro, 6 meses acá, 2 meses allá. Esta no le parece, esta tampoco le parece. Corre para allá, corre para acá, corre para aquí, corre para allá, y no va por ninguna parte. ¿Y qué ha aprendido de la Biblia? Pues nada, porque aquí aprendió un poquito, allá se le olvidó, aquí le enseñaron diferente, aquí tampoco, y ese es el problema que tenemos. Entonces, en Abarín aprendimos que un odre nuevo es un hombre establecido, un hombre fundamentado, un hombre que sabe para dónde va. Si algo hemos preparado en Israel Casa Integral, y yo respeto a todo ministerio, yo no sé cómo trabajan los demás ministerios, porque procuro en lo posible no involucrarme con absolutamente ningún ministerio. Respeto cómo lo hagan, no sé cómo lo harán. En Israel Casa Integral lo hacemos así. Tenemos los estudios de módulos, hemos preparado enseñanzas durante 25 años. Hemos preparado enseñanzas durante 25 años que están grabadas, establecidas, fundamentadas, y los llamamos estudios de módulos. Y toda persona que se congrega en Israel Casa Integral debe participar del estudio de los módulos. Toda persona que se congrega en Israel Casa Integral debe estudiar los módulos. Pero si yo hago una lista de los hermanos nacional e internacional que se congregan con Israel Casa Integral, que están en los módulos, de 300 personas, de pronto 100 están en módulos. Y los otros 200, ¿dónde están? ¿En qué planeta viven? ¿En qué pensamiento están? ¿En qué cultura están? ¿En qué desobediencia están? ¿En qué tipo de estación de la vida están? Porque haremos y obedeceremos. Eso es una frase muy bonita, pero nosotros somos de los que haremos, pero no obedeceremos. Ese es el pueblo de Israel, es lo que estamos hablando, es lo que esta palabra nos está mostrando. Entonces, después nos dice que aquí partieron del Valle de Serot, y el Valle de Serot es supremamente importante porque son fuentes de agua, y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos. El territorio de los amorreos es este territorio del rey Jesón. ¿Y qué más nos dice? En los límites entre Moab y entre los límites con el amorreo. Muy bien, ahora, este valle de Seret, que es corrientes de agua, arroyos de Seret, el valle es una tierra que se conoce como la tierra de exuberancia. Repito lo que veníamos mencionando hace un momento. Una tierra de exuberancia es algo que nos agrada. Decimos, qué tierra más bella, qué lugar más hermoso, qué paisajes, qué clima tan agradable, qué lugar tan especial. Aquí todo funciona, aquí todo crece, aquí hay desarrollo, se respira aire puro, se respira aire fresco. Saben, amados, ustedes conocen de mi testimonio o de nuestro testimonio en la familia Alfaro. Hace 25 tantos años llegamos a la ciudad de Cherryville, a este pequeño pueblo con futuro grande. Y cuando yo vi este pequeño pueblo con futuro grande hace 25 años, yo no vi nada.
yo no vi nada para hacer en este lugar, yo no veía nada, no habían empresas, no había trabajo, no había fuentes, no habían tiendas, no habían almacenes, no había desarrollo, no había nada. No había nada. Y una querida hermana, muy bella hermana, que sé que sigue también el programa, y la voy a mencionar con cariño y aprecio por recuerdo y porque Adonai la usó para traernos a este lugar, con una llamada telefónica y una invitación a venir a Cherryville. Mi hermana Momara en Costa Rica, gracias, nunca olvidaremos ese tiempo maravilloso que pasamos, ese primer día que vinimos a esta ciudad donde yo no veía absolutamente nada. Es decir, estaba acostumbrado a una ciudad como Atlanta, como Charlotte, Miami, donde hay ciudades, avenidas, highway, tiendas, mall, parques, recreación, lugares. Y llegamos a un pueblito que lo único que había era verde, 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 árboles, 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 paisajes. Y ella repentinamente me dice, pastor, ¿dónde están sus ojos de fe? Lo traigo a colación porque es lo que está pasando aquí. ¿Dónde están sus ojos de fe? Esta es una tierra exuberante. Esta es una tierra en la que abunda el oxígeno. ¿A usted le parece poco? Mientras usted está en esas ciudades gigantes, rocas, moles de concreto, y usted respira tóxico todo el tiempo, usted viene a este pequeño pueblo de oxígeno puro, donde la gente es cordial, amable, gentil, donde la gente puedes tratar a las personas, te saludan, te tratan con amor, te tratan con respeto. Hoy, después de 20 y tantos años, yo le pido al Padre Eterno, Hashem amado, por favor, nunca nos retires de esta belleza de pueblo al que un día nos permitiste llegar. Y yo creo que las tribus de Israel, cuando llegaron a este lugar del Valle de Seret y vieron esa exuberancia, los paisajes, las fuentes, los arroyos, las aguas termales. El pueblo de Israel venía de caminar por el desierto, de caminar entre la arena todo el tiempo. Y aquí vienen y encuentran una tierra exuberante. Pero estas tierras exuberantes van a traer consigo, repito, 3 aspectos. Lo voy a repetir, tome nota por favor. 3 aspectos. Número 1, Egipto, ¿qué representa? Egipto representa literalmente la carnalidad, es decir, la esclavitud, es decir, estar bajo la opresión de Faraón, es decir, no tenemos libertad. Básicamente eso representa Egipto. Y podrían tener otros sinónimos que usted puede acomodar aquí. Egipto representa literalmente la carnalidad. Apartados de Adonai, el mundo, la esclavitud, los dioses, el faraón es el dios, el río Nilo, ese es el dios, la carnalidad. Pero Adonai los toma, repito, mano fuerte, brazo extendido, y los saca de esa condición de esclavitud, de idolatría. No que el pueblo estuviese en idolatría, pero estaban bajo el dominio de la idolatría, para poder hacer claridad frente al texto. ¿Y hacia dónde los lleva? Hacia la libertad. Vamos a ser libres, verdaderamente libres. Y esa libertad los lleva durante 40 años, en 42 estaciones, a atravesar el desierto. Y en este desierto, ¿qué representa el desierto entonces? Número 2, el desierto representa el alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, las emociones, que hemos visto durante 38 estaciones hasta llegar a la estación de Dibón. Hemos visto a un pueblo de Israel que salió a la libertad, hemos visto los milagros de Adonai, hemos visto durante 40 años el maná, hemos visto a Miriam, a Aarón, a Moshe, escogidos, respaldados incondicionalmente por Adonai, hemos visto grandes milagros, hemos visto frotar el agua de la roca, hemos pasado el mar que se abre para que el pueblo pase de la persecución del pueblo egipcio. Bueno, hemos visto maravillas y maravillas y maravillas y maravillas.
pero en este desierto quien domina es el alma, y el alma, el almático, el emocional, el sentimental. ¿Por qué nos trajeron a morir en este desierto? ¿Por qué no nos dejaron mejor morir allá en la esclavitud? ¿Por qué no nos regresamos? ¿Para qué queremos a este líder? Cambiemos de líder, busquemos a otro líder que nos lleve de regreso. Y regresan los exploradores y traen un informe pésimo, negativo, adverso, y todos lloraron y lloraron y lloraron, y no podemos seguir en este desierto. Contiendas, pleitos, dificultades, angustias, temores, envidias, celos, lashon hara, chisme, crítica, calumnia, murmuración, pleitos, todo el tiempo. Durante 38 estaciones lo que hemos visto es a un pueblo de Israel en una situación terrible. Pero digo, los hemos visto en situaciones terribles, pero en medio de cada situación terrible, aunque pasaron por momentos difíciles, Adonai los bendice, Adonai los bendice, Adonai los bendice, Adonai los bendice, Adonai los guarda, Adonai los cuida, Adonai los lleva, Adonai los provee, Adonai está con ellos. La misericordia de Adonai está con ellos todo el tiempo, pero en el desierto estas familias almáticas no ven la gracia, no ven la grandeza, no ven lo que Adonai está haciendo. Seguimos caminando, vamos de Dibón y seguimos caminando, ya estamos por llegar hacia la tierra de promesa finalmente. Nos falta aún todavía unos 2 años y nos falta un momento en el que recuerden que Moshe no va a pasar a la tierra de promesa. Entrará ahora Josué tomando el liderazgo. Esto vamos a verlo en los siguientes días. Pero ¿qué ocurre? Llegar a la tierra de Canaán para poseerla, para conquistarla, significa el poder del Ruach HaKodesh. Dígalo conmigo, el poder del Ruach. El poder, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder. Y ese poder será el poder del Ruach que nos da el discernimiento, que nos da la madurez, que nos da la fortaleza, que nos entrega el fundamento de la vida para caminar sólida y efectivamente al propósito de Hashem. Recuerden, número 1, la carne, número 2, el alma y número 3, el espíritu. Egipto, desierto y Canaán. ¿Y qué trae a colación a su mente? Bueno, yo estaba preparando esta nota, esta gráfica, los apuntes para compartir con ustedes. Inmediatamente estaba haciendo esta gráfica, vino a mi corazón que estos 3 pasos son exactamente los mismos 3 pasos que vivimos en el Mishkan. En el Mishkan, observe por favor, en el Mishkan. Aquí tenemos la apertura, el Mishkan, aquí está la puerta de entrada, y la puerta de entrada, ¿qué es? El lugar, el atrio. ¿Qué tenemos en el atrio? En el atrio tenemos, observen la gráfica por favor, en el atrio tenemos el altar de bronce y tenemos la fuente, el altar de bronce. Punto número 1. Luego, número 2, tenemos el lugar santo. En el lugar santo que tenemos elementos como la mesa de la propiciación, la ménora encendida a las 24 horas, el aceite de la unción. Recuerden, lo vimos hace unos días en la parashá de la semana. Es necesario que el aceite las aceitunas sean debidamente trituradas, machacadas, molidas. ¿Para qué? Para que de esa trituración de las aceitunas se pueda obtener el mejor aceite, aceite de la unción, el ungimiento, la palabra ungir, que viene a ser la palabra el Mesías, el ungido. Todo esto lo encontramos aquí en el lugar santo y el altar del incienso, por favor. Luego, número 3, tenemos el lugar santísimo, y en el lugar santísimo que nos encontramos el arca del pacto, el Ruach HaKodesh y por supuesto el nuevo odre. Es decir, para llegar al lugar santísimo que podía el sacerdote, el Cohen Gadol, entrar, era el nuevo odre, el hombre que es imagen, el hombre que es semejanza, el hombre que es luz. Nosotros tenemos que pasar por estos 3 procesos. Ya la carne no más, ya no vivo yo, ya no soy yo, Yeshua vive en mí, pero yo no puedo seguir siendo almático, emocional, a mi manera, con mi cultura, con mi manera de pensar, como yo creo que se tienen que hacer las cosas. A mí me gusta hacer las cosas así. Pastor, pero ¿por qué las tengo que hacer así? A mí me gusta hacerlas así.
No, hermanos, no, hermanos, no, hermanos, no. No más cultura humana, no más pensamiento regional, no más pueblerinos, no más. Espero que la palabra pueblerinos no lastime a nadie. Ya no somos más los pueblerinos, no. Tenemos un pensamiento con la mente de Yeshua. Y si salimos de esos principios almáticos que no me parece, que no me gusta, que no me saludó, que no me dijo, que aquí, que no me parece, que por qué me tienen que decir, por qué tengo que ayunar, pastora, yo ya he ayunado muchas veces, porque tengo que seguir ayunando, porque la palabra nos dice que con ayuno y oración será la única manera como podemos echar fuera toda esta cultura, toda esta tradición, toda esta manera vieja de pensar. Tenemos que menguar, tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que despojarnos como la liebre, como la mariposa del cascarón, quitarnos ese cascarón viejo y salir a hacer ese nuevo odre. Por lo tanto, para entrar al Canaán necesitamos al hombre espiritual que camina con el entendimiento, con la fe, con la madurez, con la convicción de que somos los hijos del Rey, de que caminamos en emuná. Y por lo tanto, viene una palabra, como estamos de tiempo, cerrando unos minuticos. Antes de cerrar, vamos a ir al libro de Devarim. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Devarim. Porque aquí viene la palabra fundamental cuando entramos a Dibón. Una tierra exuberante, wow, qué rico tiempo, qué bonito lugar, qué tierra tan agradable. Nosotros los israelitas nunca habíamos llegado a una tierra tan bella como esta. Qué cosa tan maravillosa, caballero. Yo de aquí no quiero pasar, aquí me quiero quedar. No, es que usted no se puede quedar aquí. Aquí ni siquiera hemos llegado, apenas estamos empezando. Aquí están las fronteras de los amonitas, de los moabitas, de los edomitas, de los amorreos. No, usted no se va a quedar aquí a convivir con toda esta gente. Entraron y van a tomar posesión, y tomar posesión significa que van a retirar toda aquella idolatría, toda aquella pecaminosidad, llamémosla como la llamamos en la reunión de ayer, toda la iniquidad, toda la transgresión, todo el pecado se tiene que ir, porque ahora los hijos de la casa de Israel van a fundamentar al varón Kadosh, bendito el Eterno. Vamos al libro de Devarim, capítulo 2, verso 13. El título de este capítulo es muy interesante, dice, los años en el desierto. Luego volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo como Adonai nos había dicho y rodeamos el monte de Seir, eso ya lo vimos, por mucho tiempo. Y Adonai me habló y me dijo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Esa fue la primera vez que Adonai nos habla y nos dice, ya no más vueltas, ya dejen de girar y de girar, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. No. Ya dejen de estar pensando con su vieja manera de pensar y enfóquense en el camino. Vayan hacia el norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando por vosotros, por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. Perdónenme un segundo, por favor. ¿Quiénes son los hijos de Esaú? Recuérdenme quiénes son los hijos de Esaú. Lo vimos ayer. Los edomitas, los hijos de Esaú. ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob. Los hijos de Isaac. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitáis en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun de lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Claro. Absolutamente. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Adonai tu Elohim te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Adonai tu Elohim te ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. Verso 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos de los hijos de Esaú, de los amorreos, que habitaban en Seir por el camino de Arabá desde Elat y Esión-Geber. Ya las vimos todas ellas. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Es decir, es como si estuvieran en el nivel, en el canal del Ruach, se regresan al alma y luego deciden regresarse a la carne. Volvieron. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos de los hijos de Esaú que habitaban en Seir por el camino de Arabá
desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Adonai me dijo, no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Quiénes son los hijos de Lot? Lo estamos viendo, lo vimos ayer. Los hijos de Lot, ¿quiénes son? Lo vimos ayer. Ven cómo ahora comprendemos mejor lo que estamos estudiando. Los hijos de Lot, los amonitas y los moabitas. Aquí están, los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Verso 11, aquí es donde tenemos que llegar, 11 y 12 y 13. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron en su presencia y habitaron en lugar de ellos como hijos de Israel en la tierra que les dio Adonai por posesión. Verso 13. Levantaos ahora, por favor, en el verso 13, y ya mismo también tengo que hacerlo, subraye la palabra del verso 13. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años. Aleluya, aquí estamos, hermanos, en la estación 39 en Dibón Gad, y han transcurrido desde que salieron de la tierra de Egipto exactamente, puntualmente, 38 años. Y pasad del arroyo de Seret, y fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Adonai lo había jurado. Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Hermanos, todos aquellos hombres que se levantaron en su fuerza, en su mala actitud, en su mala palabrería, en su rebeldía, en su lashon hara, en todo lo que era contrario al propósito de Adonai, ¿qué dice la palabra? Y también la mano de Adonai vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Adonai me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab y de Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot le he dado por heredad. Vamos a dejarlo hasta este punto, hermanos. Qué situación tan extremadamente importante. De aquí en adelante vamos a ver, y sería interesante hacerlo, no sé si hacemos 2 o 3 secciones de esta estación Dibón, porque es que aquí se van a ocurrir una serie de enfrentamientos, hermanos, de pueblos, que primos, familias, guerras y combates, y la casa de Israel va a prevalecer sobre todos ellos. Eso es lo importante. La casa de Israel tiene una promesa: van a tomar por heredad la tierra, pero hay tierras que yo ya le asigné al pueblo moabita, al pueblo amonita, ya les asigné una tierra, son los hijos de Lot, y ellos van a tener su tierra. Con ellos no toquen. Pero sin embargo van a haber enfrentamientos en que Moshe, Josué y el pueblo de Israel entrarán contra ellos y edificarán allí ciudades, y edificarán la emuná, y edificarán la palabra. Hasta ahí todo suena muy bien. Pero no solamente que edificaron con bendición, porque más adelante en el recorrido de la historia, muchos de esos pueblos finalmente, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y nuevamente Adonai les quitó esas tierras. Eso es lo que vamos a ver, y es lo que está sucediendo, y es lo que va a ocurrir. Y es un tema que probablemente vamos a tener que continuar, repito, porque si no comprendemos todas estas guerras, no entenderemos lo que está pasando justamente ahora aquí en el siglo XXI. Mis amados, me pasé de tiempo. ¡Qué vergüenza! Mi productor me va a decir 3 minutos de más en el programa de hoy. Shalom, amados, muchísimas gracias. Mañana continuamos. Un abrazo para todos, gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por compartir, y también muchas gracias por su apoyo para este tiempo de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Hasta una nueva ocasión. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah
al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.